de alta especialidad. Venimos a entrevistar al licenciado Alejandro Martínez del Alto. Nos va a hablar un poco de las psicopatologías que comúnmente se presentan aquí en el hospital y abordaremos unos cuantos temas vistos en clase. Pues estamos aquí con el licenciado Alejandro Martínez del Alto, quien nos abrió las puertas de su consultorio para hablarnos un poquito de trastornos de la conciencia, hablarnos un poquito de los trastornos de afectividad, pues que él observa aquí en campo, aquí dentro del hospital de alta especialidad, que es donde él está prestando sus servicios. Y bueno, quisimos venir con él como experto en la materia, como psicólogo clínico, para que nos aporte de sus conocimientos sobre estos temas que hemos visto en clase. Licenciado, gracias por recibirnos y verlo nuevamente. Y bueno, queremos que nos platique un poco de estos temas que yo creo que ve usted a diario aquí dentro del hospital, y si no es a diario, pues muy frecuentemente, y que pues de acuerdo a su experiencia nos pueda platicar algo de este tipo de trastornos. Bien, pues primero comentar que cuando un sujeto enferma, pues no se enferma a pedacitos. Es decir, que cuando uno tiene alguna afección física, pues tiene cierta repercusión también en la parte psicológica. Y cuando hablamos del aspecto psicológico, pues nos referimos al aspecto mental, al aspecto emocional, al aspecto social y viceversa, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna afección emocional, pues se ve reflejada también en algún aspecto fisiológico, ¿no? Entonces, pues como la naturaleza de este lugar en el que ejercemos es un nosocomio, un hospital, pues nos encontramos que los pacientes están vulnerables, están fuera de su status quo, de sus actividades cotidianas, y lo mismo puede ocasionar una alteración psicológica. Por ejemplo, cuando un paciente es ingresado aquí y pues lleva ya cierto tiempo de hospitalización, pues se ha roto la rutina de sus actividades, y algunos de ellos pueden inclusive llegar a desorientarse. Por ejemplo, si hablamos de un paciente en la terapia intensiva, en donde pues no hay ventanas, en donde siempre está iluminado, por lo mismo que hay que tener muchas precauciones, donde entra y sale gente, pero él no puede entrar, y en ocasiones van los familiares únicamente un periodo corto de tiempo, pues eso hace que la conciencia se vaya viendo afectada y el paciente puede presentar un síndrome confusional agudo, ¿no? El famoso delirio, que se distingue de lo que es el delirio como tal. Al delirio lo entendemos como una alteración en la forma de pensar, y el delirio pues va acompañado también de otras características más de tipo de la conciencia. Entonces el paciente puede llegar a presentar algún tipo de delirios, de alucinaciones, de alteraciones afectivas, producto de ese desequilibrio, de ese shock mental al que ha sido llevado. Entonces aquí pues al paciente lo que hay que hacer es acompañarlo, es prevenir, por supuesto, algún riesgo, alguna conducta suicida, alguna conducta agresiva que pueda llegar a presentar, y en la medida en que el mismo paciente te va llevando y dosificando esa conciencia. No olvidemos que cuando nosotros nos alteramos en la conciencia, pues son mecanismos naturales propios del cerebro que nos protegen. Entonces pues hay que irle al paciente comentando un poquito más acerca de lo que es y de lo que no es, porque cuando un paciente se encuentra afectado en la conciencia, pues pierde en algunos de los casos el sentido del conocimiento de sí mismo, del conocimiento de su alrededor,
y de la capacidad de reflexionar. Entonces, pues bueno, retomando el punto, el paciente aquí ingresa por alguna otra patología y puede llegar también a presentar alguna alteración de tipo psicológico. Licenciado, ¿y aquí cuál sería la intervención del psicólogo? Bueno, pues primero reconocer el grado de afección que tiene el paciente. Recordemos que independientemente si estamos hablando de un paciente con una alteración en la conciencia o un trastorno afectivo o un estrés postraumático, etcétera, etcétera, pues como en todo hay niveles, ¿no? Entonces lo que hay que hacer primero es conocer al paciente. Existen valoraciones rápidas, las pruebas de tamizaje. Nosotros en particular tenemos un test de tamizaje que lo que buscamos encontrar en pacientes psicológicamente aparentemente sanos, o sea, hacemos una especie como de prevención primaria, prevención secundaria. Lo que hacemos es identificar algunos casos sospechosos que pudieran necesitar la ayuda del psicólogo, y hay pues instrumentos pues ya también validados con propiedades psicométricas adecuadas para cada una de las alteraciones, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es valorar al paciente, también conocer la historia clínica del paciente, entender, ¿no? Si bien no es propiamente nuestro dominio, pero entender un poquito acerca de las otras valoraciones que le realiza el médico, como las pruebas de imagen, como las pruebas de laboratorio, como un electrocardiograma, un electroencefalograma, una exploración física también para ver qué tan consciente está el paciente, qué tan funcional puede llegar a ser. Entonces tenemos una valoración y en base a eso nosotros podemos determinar qué tipo de tratamiento podemos manejar. Entonces nos topamos con casos, por ejemplo, de pacientes que han despertado de un coma, que se encuentran ellos pues alterados neurológicamente, en donde pues repito, dependiendo del daño que pudo haber sufrido, existen formas de darle rehabilitación neuropsicológica. Precisamente aquí tengo para uno de ellos, por ejemplo, estos son unos tomos para la estimulación de pacientes con Alzheimer, ¿no? Porque hablamos de algunas enfermedades que pueden desencadenar los trastornos de conciencia, como el Alzheimer, como el Parkinson, también como el uso de ciertas sustancias, también daño renal, por ejemplo, también daño en el metabolismo. Entonces, por ejemplo, por hablar de uno de ellos, tenemos la estimulación para pacientes con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, si una de las alteraciones que pudo haber estado afectado sería la memoria, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejercicios para que los mismos familiares en el contexto del hogar le estimulen, ¿no? Entonces hay ejercicios que pueden ayudar al paciente a desarrollar la memoria o la orientación, con ciertos autorregistros, con ciertas conductas que van a ayudar al paciente, en este caso, como hablamos de una enfermedad degenerativa y progresiva, a tratar de mantener un poquito más de tiempo las funciones neurológicas, porque sabemos que por la naturaleza de la enfermedad ya no hay vuelta para atrás. Okay. Sin embargo, en algunos de los casos, por ejemplo, pacientes que han sufrido algún accidente, traumatismos craneoencefálicos o alguna infección que los haya llevado al coma, aquí sí hay posibilidades de recuperación y también se les da lo que es la estimulación neurológica, están las fichas, está el neurofeedback, y las recomendaciones, por supuesto, del médico. Pues los trastornos afectivos, bueno, pues que van desde una alteración en el estado de ánimo, la distimia, que bueno, en el DSM como enfermedad desaparece, pero en el CIE-10, que es el que rige la OMS y rige a todos los hospitales, está presente. Y bueno, pues encontramos alteraciones afectivas, como falta de motivación, como incapacidad de disfrutar las cosas que se hacen, que básicamente son las dos características. Y bueno, pues aquí también hacemos valoración, se le da acompañamiento al paciente, se le da su terapia cognitiva para sacarlo adelante. Se toman también medidas de precaución, porque pues un paciente con cierto grado de depresión, siempre tienes que descartar el riesgo de suicidio como una conducta que debes de prevenir.
y bueno, pues el manejo psiquiátrico también es importante. Y este tipo de intervenciones, el psicólogo trabaja junto con el médico en cuanto a la ingesta de medicamentos, que también puede ser lo que pueden ayudar a este tipo de trastornos. O sea, que el psicólogo sugiera el manejo, no. No, más bien que uno debe de entender, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pero no, o sea, eso es manejo propiamente del médico. Lo que el médico quizá no está capacitado para manejar, pues es dar toda esa contención si un paciente entra en crisis. El manejo pues tal vez no esté tan, el médico tal vez no esté tan acostumbrado al manejo, entonces ahí entra el psicólogo para tratar de dar contención, de orientar al paciente, de prevenir también alguna conducta de riesgo que pueda llegar a presentar. Entonces, pero todo eso es con evidencia. Si uno realiza una exploración, pues tiene que basarse en algo para poder descartar que el paciente se encuentre en un estadio o no de la enfermedad. Y aquí, bueno, tal vez por ese lado sí podemos nosotros hacer una sugerencia. Si hacemos una valoración de la depresión, por ejemplo, podemos poner alguna prueba, en este caso la prueba de referencia, el gold standard es la prueba de Hamilton, y pues la guía del Instituto Nacional de Psiquiatría nos dice que cuando aplicas tú esta prueba, el HDRS, de tal puntuación a tal puntuación, nos encontramos que la depresión puede ser leve, por ejemplo. Y de tal a tal puntuación, si no recuerdo, es de 0 a 11 no hay depresión, de 12 a 19 es una depresión leve, de 20 a 27 moderada, y de 27 en adelante una depresión severa. La misma guía te dice, según un algoritmo, que si el paciente tiene una depresión severa, el manejo forzosamente tiene que ser farmacológico, por ejemplo. Okay. En este caso nosotros podemos hacer una valoración y determinar o decir qué tan deprimido está el paciente, y el médico, según su formación y su criterio, pues manejarle un tratamiento farmacológico. Ok, perfecto. Pues nos queda muy claro cómo las intervenciones del psicólogo son importantes dentro de un hospital, y un hospital tan importante como este, que es el de especialidades, donde ven muchísimos casos. Y bueno, no queda más que agradecerle que nos haya recibido, sobre todo, y esta charla que es tan enriquecedora para nosotros como alumnos de psicología. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Y esperamos verlo nuevamente, que nos platique un poquito más Muy bien, claro que sí. de las psicopatologías. Muy bien.